Imagínese ser el hombre que tenía en sus manos el destino de Jesús. Tú, con todo el poder de Roma, y él, un hombre sencillo, pero con una presencia que desafiaba la realidad. Ahora, imagina que, después de condenarlo a muerte, te encuentras ante señales que nadie podría entender. El cielo se oscurece, los muertos se levantan y comienzas a cuestionar todo lo que sabías sobre el poder, la verdad e incluso el universo mismo. ¿Qué harías sabiendo que tu decisión podría cambiar el curso de la historia? Quédate conmigo hasta el final y descubre el secreto que Pilato nunca pudo olvidar. Y lo que pasó después de la crucifixión de Jesús. El cielo se oscureció inesperadamente, como si el propio universo estuviera reaccionando a la decisión tomada esa mañana. Se dio la orden de Poncio Pilato, el gobernador romano. Jesús de Nazaret, el hombre que desafió el status quo, fue condenado a muerte. La multitud enojada exigió el veredicto. Pilato, ante la creciente presión, había cedido. El peso de su decisión era demasiado pesado para ignorarlo, y la sensación de que el destino había sido sellado por sus manos flotaba en el aire. Pero no fue solo la tensión política lo que marcó ese momento. Algo mucho más grande estaba por suceder. El sol, que debería haber brillado intensamente sobre Jerusalén, se apagó, sumiendo a la ciudad en una oscuridad profunda e impenetrable. Era como si el cielo mismo estuviera encogido ante la injusticia que estaba a punto de hacerse realidad. Pilato sintió un escalofrío. El aire se volvió denso, como si la naturaleza se estuviera preparando para un evento que no podía comprenderse. Sus ojos se fijaron en lo que tenía delante, la condena de un hombre inocente. En su mente comenzó a formarse una profunda duda. Sabía que Jesús no era culpable, pero la presión de sus superiores, el miedo a una revuelta y la necesidad de mantener la paz en Jerusalén lo habían llevado a esta decisión. ¿Qué clase de hombre es este?, pensó Pilato, tratando de encontrar respuestas en medio del caos. Jesús no parecía el tipo de persona que podía causar alboroto, pero sus palabras habían tocado los corazones de muchos y su presencia era innegablemente poderosa. Pero lo que estaba a punto de suceder trascendería cualquier acontecimiento que Pilato pudiera anticipar. Cuando dio la orden de crucificar a Jesús, sucedió algo extraordinario. El cielo, que inexplicablemente se había oscurecido, empezó a temblar. El sol dejó de brillar, y a plena luz del día empezaron a aparecer estrellas en el cielo. Pilato sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el universo entero estuviera reaccionando a su decisión. La sensación de que algo mucho más grande que él mismo estaba en juego era innegable. Y entonces, cuando el cuerpo de Jesús fue clavado en la cruz, ocurrió un nuevo fenómeno. Los muertos en sus tumbas comenzaron a resucitar. Las calles quedaron en silencio y la atmósfera se cargó de algo que Pilato no pudo definir. Este no fue un momento simple en la historia. Fue un evento cósmico, una manifestación de un poder que trascendió la comprensión humana. Pilato contemplaba la escena que tenía ante sus ojos con un sentimiento de creciente impotencia, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. El dolor y el arrepentimiento comenzaron a apoderarse de Pilato, pero aún no sabía cuánto cambiarían su vida estos acontecimientos. Lo que presenció ese día cambiaría para siempre su perspectiva sobre el mundo y, más importante aún, sobre el hombre llamado Jesús. Antecedentes. Pilato está en su oficina, lejos del bullicio de las calles de Jerusalén. El sonido amortiguado de la multitud resuena en la distancia, pero él está solo, reflexionando sobre la situación que se desarrolla ante sus ojos. Los muros del palacio parecen haberse cerrado a su alrededor. Pilato caminó por el suntuoso corredor del palacio,
con la mente abrumada. El peso de su posición como gobernador romano nunca había sido mayor. Se enfrentó a la difícil tarea de mantener la paz en Judea, una región con una población voluble y sentimientos religiosos tan profundos que nada parecía capaz de contener la explosión de violencia que amenazaba con producirse. Los rumores sobre la creciente popularidad de Jesús se habían intensificado en las últimas semanas. Por un lado, fue aclamado como el Mesías, el Salvador, que realizó milagros imposibles, que curó a los enfermos e incluso resucitó a los muertos. Por otro lado, los líderes religiosos, aquellos que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener su poder sobre el pueblo, lo veían como una amenaza. Cuando Pilato se enfrentó a la decisión de juzgar a Jesús, supo que su autoridad estaba siendo puesta a prueba. No podía permitirse el lujo de ignorar la presión política y el riesgo de un levantamiento en Jerusalén. Hacía frío en la habitación, y Pilato sentía el peso de su manto militar, como si fuera una carga aún mayor. Cerró los ojos por un momento, tratando de procesar las palabras que Jesús le había dicho horas antes. «Soy rey, pero mi reino no es de este mundo». El tono de Jesús era sereno, pero había algo profundo en su voz. Era como si estuviera diciendo algo que Pilato aún no podía entender del todo. El sonido de las puertas de la oficina abriéndose interrumpió sus pensamientos. Era un mensajero que traía noticias de más disturbios en las calles. La multitud, agitada y enojada, exigió un juicio rápido. Pilato sabía que el tiempo se estaba acabando. Miró el informe sobre su escritorio, que detallaba los actos de Jesús, curaciones milagrosas, expulsión de demonios y un mensaje de paz y amor que paradójicamente alimentó la animosidad entre los líderes religiosos. Pilato sabía que Jesús no era culpable de los cargos que se le imputaban, no era un líder revolucionario como los líderes religiosos intentaron pintarlo. Pilato había interrogado directamente a Jesús sobre sus intenciones, y Jesús había respondido con calma y claridad, sin ningún atisbo de amenaza. Y sin embargo, sentía una presión abrumadora para actuar. Se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y miró hacia el templo, donde los sacerdotes estaban reunidos con los ancianos con caras de conspiración. Lo que estaba sucediendo en el exterior reflejaba la agitación interior de Pilato. Sabía que la paz de Jerusalén pendía de un hilo y que cualquier error ahora podría tener repercusiones catastróficas. El conflicto que vivía dentro de sí mismo era inmenso. Por un lado, su lealtad a Roma y su necesidad de mantener el orden. Por el otro, la sensación de que estaba a punto de cometer una injusticia monumental. Sin embargo, lo que más le atormentaba eran los ojos de Jesús. Cuando miró a Jesús a los ojos por primera vez, vio algo que nunca había visto en nadie más. Una tranquilidad, una sabiduría que parecía trascender la propia condición humana. Pilato se sintió invadido por una mezcla de admiración y miedo. ¿Cómo podía ser un criminal alguien que emanaba tanta paz? ¿Cómo pudo ordenar la muerte de un hombre tan sereno, tan tranquilo ante la adversidad? La multitud empezó a gritar afuera. Pilato sabía que se acercaba el momento de la decisión. Se volvió hacia el mensajero que esperaba la respuesta. «Tráelo a mí», ordenó, su voz más firme de lo que sentía. No sabía qué pasaría, pero la presión sobre sus hombros aumentaba minuto a minuto. El tribunal estaba listo para decidir el destino de Jesús, y Pilato ya se encontraba acorralado, con el destino de muchos, dependiendo de su siguiente palabra. En ese momento comprendió que no estaba simplemente juzgando a un hombre. Estaba lidiando con algo mucho más grande, algo que lo sobrepasaba, y tal vez incluso lo obligaba a revisar la esencia misma de su autoridad.
El tribunal estaba preparado y la sala se llenó de murmullos. Pilato observó al hombre que tenía delante, Jesús de Nazaret. El prisionero, a quien hasta entonces había visto como una figura lejana, un hombre cuyas palabras eran objeto de rumores y discusiones entre los sacerdotes y el pueblo, ahora estaba ante él en carne y hueso. Jesús no parecía un criminal. Al contrario, parecía ser lo opuesto a todo lo que Pilato había conocido en otros hombres condenados a muerte. No había ira ni miedo en sus ojos, solo una serenidad desconcertante. Pilato no sabía qué esperar de él, pero algo allí le parecía trascendental. Al observarlo más de cerca, Pilato comenzó a notar los detalles que lo hacían único. Jesús tenía el cabello castaño claro que caía suavemente hasta sus hombros, con una naturalidad que transmitía calma y tranquilidad. Sin embargo, lo que más le fascinó fueron sus ojos, ojos que parecían tener una profundidad insondable. De color gris claro, casi plateado, sus ojos irradiaban una luz suave que parecía traspasar el alma de cualquiera que se atreviera a mirarlo a los ojos. Pilato sintió como si sus propios pensamientos se hicieran transparentes ante la silenciosa intensidad de aquellos ojos. No podía entender por qué un hombre con tanta serenidad, con una presencia tan imponente pero humilde, podía ser considerado una amenaza. Jesús no era el tipo de rebelde político que Pilato estaba acostumbrado a ver. Al contrario, sus palabras y su comportamiento fueron pacíficos. Cuando Pilato preguntó a Jesús si él era el rey de los judíos, la respuesta fue sin dudarlo: «Tú lo dices». Una respuesta sencilla, directa, sin ninguna demostración de arrogancia u orgullo. Era casi como si no tuviera necesidad de defenderse. Pilato, ahora intrigado, intentó encontrar algún signo de debilidad. «¿No oyes cuántas cosas testifican en tu contra?», preguntó, esperando escuchar algo que pudiera justificar la condena. Pero Jesús permaneció en silencio, como si estuviera completamente en paz consigo mismo. Pilato se sintió desarmado. Normalmente, los prisioneros en su tribunal pedían clemencia o hacían acusaciones, pero Jesús parecía estar más allá de todo eso. Cuando se hizo el silencio, Pilato no pudo evitar notar cómo la presencia de Jesús parecía calmar todo a su alrededor. El hombre que tenía delante no mostraba miedo a una muerte inminente. Al contrario, parecía tener pleno control de su propia alma. Ese silencio, esa calma interior, no era común entre hombres que estaban a punto de ser ejecutados. Era como si Jesús ya hubiera trascendido la condición humana, como si estuviera conectado a algo mucho más grande. En ese momento, Pilato sintió que estaba ante un enigma, un ser cuyas palabras y acciones tenían un poder inexplicable. Lo que Jesús dijo no fue sobre política, ni sobre guerra o revolución. Se trataba de algo más profundo. Sus ojos, su presencia, sus palabras sencillas, pero llenas de significado, comenzaron a deconstruir todo lo que Pilato creía sobre la autoridad, el poder y la justicia. Pilato ya no era un simple juez. Ahora se veía a sí mismo como parte de algo que apenas entendía, algo que desafiaba incluso las leyes del imperio. Y lo que más inquietó a Pilato fue darse cuenta de que, aunque él estaba allí, a cargo de Mindus con una situación tan crítica, quien realmente tenía el control de todo, no era él, fue Jesús. Pilato se puso de pie, mirando a Jesús, el peso de su decisión más fuerte que nunca. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de los pasos apresurados de sus oficiales que se arremolinaban nerviosamente. La presión se estaba volviendo insoportable y el gobierno de Roma exigió que mantuviera el orden. La multitud había sido incitada por líderes religiosos y los gritos que resonaban en las calles eran imposibles de ignorar. Pilato sabía que,
La revuelta podía comenzar en cualquier momento y que su decisión podía determinar el destino de muchos. Pero en medio de esta creciente tensión, Jesús permaneció imperturbable. Su serenidad ante las acusaciones y la posible muerte parecía aún más impresionante, como si no le afectaran las circunstancias que lo rodeaban. Miró a Pilato con expresión tranquila, pero había algo allí que Pilato no podía descifrar. ¿Qué clase de hombre es este?, pensó una vez más Pilato. No podía evitar la sensación de que se enfrentaba a algo incomprensible, algo que trascendía todo lo que había conocido. Y a medida que la multitud se agitaba, el dilema moral de Pilato se hizo cada vez más claro. Sabía que Jesús no era culpable de los cargos, pero también sabía que no tenía más remedio que cumplir con las demandas de los líderes judíos y de la multitud. El miedo a una revuelta era demasiado grande para ignorarlo, y el peso político de su posición lo presionó a hacer lo que debía hacerse, no lo que era justo. Entonces Pilato dio la orden: «Que se haga la voluntad del pueblo», dijo con voz fría y sin emociones, casi como si se estuviera alejando de su propia humanidad. No quería ser responsable de esto, pero al mismo tiempo sabía que tenía las manos atadas. Cuando se pronunció la sentencia, lo invadió una sensación de vacío, como si una parte de su alma se hubiera perdido en ese momento. Los soldados comenzaron a llevar a Jesús a la crucifixión y Pilato, incapaz de encontrar la paz, se retiró al patio del palacio. Necesitaba un momento para respirar, pensar, comprender lo que acababa de pasar. Pero algo extraño sucedió cuando se alejó del lugar. Sintió como si la realidad que lo rodeaba hubiera cambiado. El cielo estaba más oscuro y la ciudad parecía más tranquila. El peso de la decisión parecía haber pesado sobre los hombros del mundo entero. Cuando tuvo lugar la crucifixión, Pilato sintió un profundo escalofrío. Había visto muchas ejecuciones en su vida, pero ninguna como esta. El cielo se oscureció y la tierra pareció temblar. Pilato intentó ignorar los signos sobrenaturales que lo rodeaban, pero no pudo evitar sentir que la muerte de Jesús no era una ejecución cualquiera más. Algo se estaba revelando y él estaba en el centro de ello. Por un breve momento, Pilato se sintió vacío, como si todo lo que lo rodeaba fuera insignificante comparado con la grandeza de lo que acababa de presenciar. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Jesús, el hombre al que había condenado, estaba ahora inmortalizado en la memoria de todos los que habían presenciado su muerte, y su mensaje se había extendido como la pólvora. Sintió una mezcla de arrepentimiento y confusión, sin saber cómo podría vivir con la decisión que había tomado. Mientras la multitud se dispersaba, Pilato se sentó en su estudio, contemplando la cruz lejana. No sabía cómo sería el futuro de Jerusalén, pero sí sabía una cosa: el impacto de Jesús, el hombre al que había condenado, no se borraría. Se había topado con algo más que un hombre corriente. Jesús representó una fuerza que trascendió toda autoridad terrenal, y esto continuaría resonando durante siglos. Pilato sabía que su elección había sido un reflejo del poder humano, un intento de controlar lo incontrolable. Pero en el fondo, no pudo evitar sentir que el verdadero poder no estaba en manos de gobernantes o líderes, sino en algo mucho más grande y misterioso, algo que él, a pesar de todo, no podía detener. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si este mensaje te aportó valor, deja un me gusta y compártelo en WhatsApp con tus seres queridos. Así es como podemos difundir este mensaje a más personas. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir siempre las próximas historias. De hecho, hemos separado 2 vídeos más especialmente seleccionados para ti aquí mismo en tu pantalla. Compartamos juntos este mensaje y fortalezcamos nuestra fe. Quédense con Dios y hasta la próxima.